las radionovelas de terror y las leyendas mexicanas que nos siguen hablando. En la oscuridad de una habitación, cuando la única luz es la de la radio encendida, una voz susurra. Dicen que en las noches de luna llena se escucha el lamento de una mujer buscando a sus hijos. Así comenzaban muchas de las radionovelas de terror que marcaron a generaciones en México. No necesitaban efectos especiales ni pantallas, bastaba el silencio, el sonido de pasos sobre la grava y un grito lejano para erizar la piel. Durante el siglo XX, la radio fue el escenario perfecto para dramatizar el miedo. Las radionovelas de terror mexicanas no solo entretenían, eran rituales sonoros que tejían lo sobrenatural con lo cotidiano. En ellas, las leyendas orales como La Llorona, El Charro Negro, La Nahuala o El Cadejo se transformaban en episodios vibrantes, con narradores que parecían conocer los secretos que nadie más se atrevía a contar. Programas como El Rosario, de Radio Educación, en la década de los 70s, o las adaptaciones escolares de leyendas mexicanas de terror revivieron mitos coloniales, crímenes rurales y pactos con el diablo. Todo envuelto en una atmósfera sonora que convertía cada casa en un escenario de lo inexplicable. Estas radionovelas no eran solo entretenimiento, eran pedagogía emocional. Enseñaban a temer, sí, pero también a recordar. Cada historia era una advertencia, una metáfora o una forma de procesar el trauma colectivo. La mujer que llora por sus hijos no solo es un espectro, es la memoria de la violencia, la maternidad rota, la culpa histórica. El terror en la radio mexicana no se limitaba a lo paranormal, también hablaba de la pobreza, la injusticia, el abuso de poder. En este sentido, las leyendas eran espejos deformantes de una realidad que dolía, pero que solo podía narrarse en clave de horror. Ahora te platicaré de algunas leyendas que se convirtieron en radionovelas. La Llorona. Una mujer que, tras ahogar a sus hijos en un arranque de desesperación, vaga por los ríos llorando eternamente. Una de las más inquietantes era la historia de La Llorona, esa mujer que, tras ahogar a sus hijos en ese arranque de desesperación, quedó condenada a vagar por los ríos y a llorar eternamente. En su versión radiofónica, su lamento no era solo un efecto sonoro, era una herida abierta que atravesaba generaciones. La voz que la encarnaba, a veces temblorosa, a veces desgarrada, parecía venir desde el fondo de la historia colonial, donde la maternidad se cruzaba con la culpa y el agua se volvía tumba y espejo. Esta leyenda fue dramatizada en guiones escolares y cápsulas independientes, con ambientaciones que convertían cualquier habitación en un escenario de lo inexplicable. La radionovela fue adaptada en el guión radiofónico escolar Leyendas Mexicanas de Terror en el 2020, con voces de Elizabeth Evangelista y Emmet Martínez. Su estilo se relacionaba con la tragedia espectral, maternidad rota y culpa ancestral. El Charro Negro. Otra figura que cabalgaba entre el mito y el miedo era el Charro Negro, un jinete elegante que aparecía en caminos solitarios ofreciendo riquezas a cambio del alma. En las radionovelas, su llegada se anunciaba con el sonido de cascos sobre piedra, seguidos de una voz grave que ofrecía lo que todos deseaban: dinero, poder, escape. Pero aceptar su trato significaba perderse para siempre. Las producciones de la radionovela de las 3 AM, narradas por Armando Morales, le dieron cuerpo y sombra a este espectro, con atmósferas barrocas y ecos de pactos diabólicos que resonaban como advertencias. Un jinete elegante que aparece en caminos solitarios ofreciendo riquezas a cambio del alma. Su producción fue recreada por la radionovela de las 3 AM, dirigida y narrada por Armando Morales. Su estilo era tentación, pacto diabólico, justicia sobrenatural. Don Juan Manuel. En la Nueva España de 1612, otro relato se tejía en las calles empedradas, el de Don Juan Manuel,
un noble que, obsesionado con la venganza, realizaba pactos oscuros para castigar a sus enemigos. Pero como toda leyenda virreinal, su historia no terminaba bien. Las voces que lo narraban en los podcasts contemporáneos lo mostraban atrapado por sus propios demonios, condenado a repetir su crimen cada noche, como si el tiempo fuera un castigo circular. Su historia, más que terrorífica, era moral. Hablaba de la ambición, del poder y de cómo el horror puede ser también una forma de injusticia. Su historia narraba la vida noble virreinal que realiza pactos oscuros para vengarse, pero termina atrapado por sus propios demonios. Fue adaptado en podcast por José Ríos, con ambientación colonial y voz narrativa sombría. Su estilo de terror moral, leyenda virreinal y castigo eterno. La Nahuala. En las casonas abandonadas de Puebla y Veracruz se escondía la Nahuala, un espíritu maligno que secuestraba niños para alimentarse de sus miedos. En las versiones radiofónicas, el crujir de las puertas, los susurros en los pasillos y los gritos infantiles componían una sinfonía del espanto. Pero más allá del susto, esta leyenda hablaba de la infancia amenazada, de los miedos que heredamos y de las casas que guardan secretos que nadie quiere abrir. Un espíritu maligno que habita una vieja casona y secuestra niños para alimentarse de su miedo. Fue recreada en cápsulas escolares y dramatizaciones independientes. Su estilo era horror urbano, infancia amenazada y mito regional. El abominable castigo. Y en la época de la Santa Inquisición se contaba la historia de El abominable castigo, donde un hombre condenado injustamente desataba una maldición que persistía siglos después. Las voces de la radionovela de las 3 AM recreaban este relato con una ambientación sonora barroca, donde los rezos se mezclaban con gritos y los ecos de la injusticia religiosa se convertían en espectros que no descansaban. Esta historia no solo hablaba del horror, hablaba del poder, de la culpa institucional y de cómo el castigo puede volverse eterno cuando se basa en el miedo. Su historia se sitúa en la época de la Santa Inquisición. Un hombre condenado injustamente desata una maldición que persiste siglos después. La producción corrió a cargo de las radionovelas de las 3 AM, con elenco de voces dramatizadas y ambientación sonora barroca. Su estilo fue terror histórico, injusticia religiosa, eco colonial. Los productores y las voces que dieron vida al miedo. Todas estas radionovelas fueron producidas por voces que entendían el poder del sonido. Armando Morales, José Ríos, Elizabeth Evangelista, Emet Martínez. Ellos no solo narraban, conjuraban, y en sus relatos las leyendas mexicanas no eran folclore, eran heridas, advertencias, espejos. Hoy, en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcasts, estas historias resurgen como archivos sonoros, cápsulas de memoria que siguen hablando, que siguen llorando y que seguirán cabalgando en el tiempo, en la memoria. Porque mientras haya quien escuche, habrá quien cuente. Y en México, contar es también conjurar. Nos vemos en la próxima historia espeluznante.